¿Qué haces cuando la vida no tiene sentido? ¿Por qué confiamos en Dios cuando todo se desmorona? ¿Qué haces? ¿Qué en el mundo haces cuando Dios está haciendo algo en tu vida que no comprendes? Cuando Jesús se preparaba para lavar los pies de Pedro como una demostración del servicio al que estamos llamados en el liderazgo, Pedro dijo, «No, Señor, no vas a lavarme los pies». Y Jesús le respondió en el capítulo 13 de Juan, versículo 7, «No entiendes lo que estoy haciendo, pero algún día lo comprenderás». Esto es algo que nos sucede muchas veces. Nos encontramos en un momento de nuestra vida en que Dios está actuando de maneras que no entendemos. No necesita esperar a que tengamos una comprensión total para seguir adelante con su plan. Es ahí cuando Él dice, «Confía en mí, confía en mí. Yo no sé tú, pero si estoy yendo hacia el este y haciendo autostop, y Jesús para recogerme y empieza a llevarme al oeste, no sé a dónde me lleva, pero confío en Él». Y cuando confías en Él, quien es el camino, no necesitas entender hacia dónde vas. ¿Qué haces cuando la vida no tiene sentido? Habrá momentos en tu vida, amigo mío, cuando nada parezca tener sentido. Pero aquí hay un versículo que recordé mientras estudiaba este pasaje de las Escrituras. Muchas personas lo toman como el versículo de su vida. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Ahora, fíjate en lo que dice. No te apoyes en tu propio entendimiento, pero escucha lo que dice la Biblia en Isaías 55, versículos 8 y 9. Dios dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». ¿Cuánto más altos son los pensamientos de Dios que los tuyos? No lo puedes medir. Solo porque algo no tenga sentido para ti ahora, no significa que no lo tendrá en el futuro. En los años venideros, quizás en una tierra mejor, comprenderemos el sentido de nuestras lágrimas. Y allí entenderemos. Oh, amigo, llegará el día en que Dios hará que todo cobre sentido. No pierdas la fe cuando no entiendas. Solo porque no tenga sentido para ti, no significa que un día no lo tendrá. Entrega tu vida y nunca te rindas. Siempre es demasiado pronto para rendirse y nunca demasiado tarde para empezar. Escucha, quizás estás en una situación que no tiene sentido. Quizás estás en una situación en la que Dios te ha hablado y te ha dado instrucciones específicas de cosas que Él quiere que hagas, y aún así le dices, «Dios, no puedes estar hablando conmigo. Eso no tiene sentido». No necesitas entender, solo necesitas obedecer. Hay un principio importante aquí. La falta de comprensión no excusa la falta de obediencia. Algunos de ustedes han perdido mucho tiempo porque han rehusado darle a Dios el control de su vida. Están tratando de analizar cada movimiento que Dios hace y quieren que todo encaje en su comprensión limitada de cómo debe funcionar la vida. Deja de intentar darle sentido a Dios. No funcionará. En cambio, confía en Él. Obedece y experimenta la victoria. Ruegas y pides a Dios que revele su plan. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Pero cuando Él abre la puerta para el primer paso, te frustras si no das ese paso. ¿Estás dispuesto a obedecer solo si Dios te revela todo el plan? Acortas el plan de Dios porque solo estás dispuesto a obedecer si tiene sentido, si no dura demasiado y si puedes ver el resultado final. ¿Qué haces cuando las instrucciones de Dios no parecen tener sentido? ¿Cómo manejas la situación cuando la vida te da un giro inesperado? Confía y obedece. Confía y obedece.
Llegas al punto en el que no te importa tanto no saber exactamente a dónde vas, porque tienes la confianza de que donde sea que Él te lleve será mucho más increíble que cualquier lugar al que podrías haber llegado solo. Isaías 55:9 Dios lo expresa de manera muy simple para nosotros. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así que no tiene que tener sentido para ti. Los caminos de Dios son mucho más altos que los tuyos, y sus pensamientos son mucho más elevados que los tuyos. Tú ves el momento, pero Dios ve la eternidad. Tú no ves ninguna esperanza, pero Dios ve la victoria que se avecina ahora mismo. Entonces, ¿qué dice Dios cuando le dices, Dios, esto no tiene sentido? Dios dice, yo soy Dios, que Dios sabe mejor que tú. Y es realmente así de simple, pero se necesita humildad para llegar a esa conclusión. Di, Dios, no sé lo que estás haciendo, pero me someto, ¿sabes? Has revelado ciertas cosas para mí, y por lo que has revelado te doy gracias. Pero ni siquiera empiezo a creer que tengo toda la historia, porque no creo que podría comprender toda la historia. Sin embargo, lo que sé y lo que conozco sobre tu carácter me lleva a confiar en ti y a rendirme. La cuestión es que Él quiere que confiemos en Él. Quiere que confiemos en su carácter, ¿sabes? Porque cuando conoces el carácter de alguien, eso te tranquiliza sobre las cosas que desconoces de lo que pueden estar haciendo o no en tu vida. Si conozco muy bien a alguien y confío en esa persona con mi vida y algo ocurre que parece un poco extraño o fuera de lugar, diría, bueno, no sé realmente qué están haciendo, pero los conozco, sé que son de fiar y sé que es una persona piadosa. Así que, ¿sabes? Le daría el beneficio de la duda. Bueno, piensen cómo puedes hacer eso con Dios. Lo hacemos con los seres humanos. Piensen cómo puedes hacer eso con Dios. ¿Cómo sé eso? Bueno, ¿conoces a Dios? ¿Entiendes que esa es la respuesta a muchas de las preguntas que tenemos? ¿Qué va a pasar con tal cosa? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes cómo es Él? ¿Conoces su carácter? Si conoces su carácter, regresarás y dirás, bueno, no sé qué va a hacer a Rafa y a Miska, a esa situación, pero sé esto, Él es bueno, Él es justo, Él es fiel, es verdadero. Como Abraham le dijo a Dios mientras hablaba con él sobre Sodoma y Gomorra, ¿no hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Sí, el juez de toda la tierra hará lo correcto. La vida no es justa. Hay muchas cosas que suceden en el transcurso de la vida que no siempre tienen sentido para nosotros. ¿Cómo reconcilias las cosas que son, entre comillas, injustas? Particularmente cuando involucran a Dios y lo que Él hace por una persona y lo que parecen no hacer por otra. Por ejemplo, puedes tener dos personas enfermas y al borde de la muerte, oras por una, y Dios milagrosamente la sana, pero la otra fallece. O podrías tener dos parejas que no pueden tener hijos, oras por una pareja y se embarazan, mientras que la otra no. Y empezamos a evaluar y juzgar las cosas. Eso es justo. Eso no es justo. Y es particularmente difícil cuando esas cosas injustas nos afectan personalmente. ¿Qué haces cuando Dios no hace lo que quieres que haga? Necesitamos entender que los caminos de Dios son más elevados. Y algunas cosas simplemente serán un misterio para nosotros y difíciles de entender hasta que estemos con Jesús. Ahora, escúchame. Eso no es una excusa. Esa es la realidad y necesitamos reconocerlo. Si siempre intentas explicar algunas de las cosas que son simplemente inexplicables, estarás cavando un pozo teológico más profundo. Y sería mejor simplemente decir que hay cosas que no entiendo en este lado del cielo, porque cuanto más intentes explicarlo, más difícil y doloroso será. Hay cosas que simplemente debemos dejar en manos de Dios y decir, Dios, no entiendo esto, no lo comprendo, y además, Él es un Dios grande,
Y cuando lees el libro de los Salmos en particular, encuentras emociones crudas allí. Está bien decir, no me gusta. Incluso puedes decir, estoy enfadado por esto. Eres un Dios grande, Señor. Te entrego todo esto. Y simplemente voy a confiar en ti, porque no lo entiendo. Sabes, de una manera similar, cuando ponemos las cosas en perspectiva, entiendo un pájaro a quien le construye una casita. Comprendo un pájaro a quien le pone semillas en el comedero y agua en la fuente. De la misma manera, podemos siempre entender los caminos de quien nos viste y nos alimenta. Tenemos una comprensión finita de las cosas. Estamos limitados en nuestra capacidad para comprender. Al igual que un pájaro tal vez no entienda lo que estamos haciendo en nombre de él en el gran esquema de las cosas. Hay muchas cosas en este universo que simplemente no comprenderemos y que solo Dios entiende. B. Phillips una vez dijo que, si Dios fuera lo suficientemente pequeño para que yo lo entendiera, no sería lo suficientemente grande para que lo adorara. Hay cosas que debemos dejar a Dios. Isaías 55, versículos 8 a 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, y mis pensamientos más altos que los vuestros. Salomón, en Eclesiastés 8, versículo 17, dijo, entonces vi toda la obra de Dios. Nadie puede comprender lo que ocurre bajo el sol. A pesar de todos sus esfuerzos por investigarlo, el hombre no puede descubrir su significado. Incluso si un hombre sabio afirma que lo sabe, en realidad no puede comprenderlo. Algunas cosas, amigos, Dios las reserva para su comprensión y solo la suya. En segundo lugar, también es importante cuando nos encontramos con estas cuestiones teológicas irreconciliables. En segundo lugar, la naturaleza de Dios es buena. Él siempre tiene nuestros mejores intereses en mente. El Salmo 100, versículo 5 dice, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Déjame decirte por qué esto es tan importante. Porque la mentira más antigua del mundo es que Dios no es bueno. Cuando nos enfrentamos a desafíos y no entendemos lo que sucede, es fácil empezar a pensar que Dios no es bueno. Porque si Dios fuera bueno, no habría permitido esto, o habría respondido a aquella oración, o cualquier otra cosa que consideremos. Entonces, tendemos a irnos a un lugar oscuro y a pensar que Dios no es bueno. Y por eso está pasando esto. Es la mentira más antigua de todas. Es exactamente lo que hizo Satanás cuando jugó con la mente de Eva en el jardín del Edén. Dios es bueno, independientemente de nuestras circunstancias. Pero a veces, tal vez simplemente no es el momento adecuado. O tal vez no es su voluntad. Al final del día, debemos recordar que Dios enderezará cada cosa torcida, nivelará cada desigualdad, tratará cada injusticia y castigará toda maldad, ya sea en esta vida o en la venidera. Él rescatará a todos sus hijos. Lo hará, porque ese es nuestro Dios. La fe consiste en aferrarse a las promesas de Dios cuando la vida se desmorona. ¿Sabes qué es lo que más me reconforta cuando mis oraciones no se responden como deseo? El hecho de que incluso a Jesús no siempre se le respondieron sus oraciones. Esto puede sorprenderte, pero piensa en esto. Cuando Jesús oró al Padre en el jardín, dijo, Padre, si hay alguna forma de que esta copa pase de mí, si hay otra manera, hágase tu voluntad y no la mía. 30:12 La Biblia dice que oró no una, ni dos, sino 3 veces, y el Padre le dijo que no había otra forma. Escúchame, ser cristiano no nos hace inmunes al dolor y al sufrimiento. De hecho, podría decir que, como cristianos, somos más susceptibles a ellos.
Pero la promesa que Dios nos da es que siempre tendremos un compañero constante que camina con nosotros y nunca nos abandona. Esa es la diferencia entre nosotros y alguien sin fe. Un incrédulo se aferra a la arena movediza. Nosotros nos agarramos a la roca, al ancla, que es Cristo. Esa es la diferencia. Cuando estás lidiando con las dificultades de la vida y no logras entender lo que Dios está haciendo, y en realidad no te gusta nada de lo que está haciendo, tienes una elección. Puedes enojarte, frustrarte, llenarte de amargura, y créeme, muchas personas lo hacen. O puedes sentarte y decir, Señor, tú sabes, yo no lo sé, pero tú sí, y esperaré. La vida estará llena de preguntas sin respuesta, y podemos creer que Dios es fundamentalmente bueno y confiar en Él, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Al final, esa es la elección. Las cosas en la vida, amigos, en caso de que aún no lo hayan entendido, no siempre tendrán explicaciones sencillas. Está bien decir, no me gusta esto, no lo entiendo, pero confío en el Señor, que está en el trono y que se preocupa por mí. Cuando llegas a esos momentos en los que la vida no es justa, es un momento crítico. Es fácil amargarse, darse por vencido, dejar que eso sea una excusa para no hacer nada grande. Debes encontrar fuerzas, decir, Dios, esto duele, no tiene sentido, pero sé que aún estás en contra. Control. No lo habrías permitido si no tuvieras un propósito en ello. Parte de la fe es confiar cuando la vida no tiene sentido. Nunca entenderemos todo lo que ocurre. No puedes permitir que una traición, un divorcio, una mala temporada arruinen el resto de tu vida. Sé que no fue justo, sé que fue doloroso, no fue tu culpa, pero no puedes detenerte ahí. Tienes la responsabilidad de levantarte. No te rindas. Sigue luchando la buena batalla de la fe. Sigue corriendo la carrera con perseverancia. Las cosas no siempre tendrán sentido en este lado del cielo, pero algún día estaremos con Él para siempre. Es posible que el hombre, con su naturaleza humana caída, pueda traer paz a nuestro mundo. Winston Churchill dijo que no. Churchill afirmó que nuestra moral está muy por detrás de nuestro avance tecnológico. Piensa en lo que ha sucedido en los últimos 100 años. Hace un siglo no teníamos radio, y mucho menos televisión. Apenas teníamos algunos automóviles, y en la parte del mundo en la que yo vivía nadie los había visto. No teníamos aviones. El primer avión voló en este siglo, en 1903. En Kitty Hawk, Carolina del Norte, y nuestra naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos siendo seres humanos capaces de cometer cualquier tipo de crimen, y somos capaces de hacer la guerra. Ha llegado el momento de examinar algunos de esos pasajes en la Biblia que hablan sobre el futuro de nuestro mundo y preguntarnos, ¿hay alguna esperanza? Una persona puede vivir toda su vida sin sexo. Puede sobrevivir sin comida unos 75 días. Leí sobre un hombre en huelga de hambre en Gran Bretaña que vivió 70 días sin comer. Es posible vivir alrededor de 10 días sin agua, quizás hasta 6 minutos sin aire u oxígeno. Pero, según sociólogos, psicólogos, psiquiatras y clérigos, es casi imposible vivir sin esperanza. Y una de las grandes necesidades de nuestro mundo hoy en día es la esperanza. Y muchos jóvenes han perdido la esperanza, por lo cual muchos de ellos se están rebelando y recurriendo a las drogas y a otras cosas. No hay esperanza al mirar hacia el futuro. Leemos sobre el cambio climático. Hablan del Armagedón, del genocidio global, del fin del mundo. Y casi a diario lo vemos en la prensa, en la radio o en la televisión. Siempre alguna referencia a ello. Un filósofo de Nueva York dice que, como nunca antes, América necesita una filosofía de esperanza y confianza. El ex primer ministro de Canadá, en un discurso reciente,
Dijo que miles de millones de personas viven hoy sin esperanza y que esta es la mayor necesidad de nuestra generación. Muchos están tentados a rendirse, a apartarse de la realidad. Así, cada vez más personas buscan esperanza en estos tiempos. Por eso, los signos del zodiaco están siendo estudiados como nunca antes, los médiums espirituales prosperan, y se usan masivamente computadoras para predecir el futuro. Escuchamos mucho sobre astrología. El autor de bestsellers, Herb Cohen, afirma que el sentimiento más generalizado hoy en día es de desesperanza e impotencia, y lo que el oxígeno es para los pulmones es la esperanza para el sentido de la vida. En el pasaje que quiero leerles ahora hay 4 cosas que quiero que vean. Todas comienzan con la letra 1b. Lucas capítulo 21 comenzando en el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, en perplejidad por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las 4 cosas que quiero que vean son las siguientes. En primer lugar, una visión del mundo actual. ¿Cuándo comienzan a suceder estas cosas? ¿Qué cosas? Las cosas de las que acabamos de hablar. Los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús y en Mateo 24 dijeron: ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús dijo: no especulen. Dijo que no especularan sobre el fin. Va a llegar el fin del sistema de maldad del mundo, pero el reino de Dios prevalecerá finalmente. Dios va a tener el control de todo antes de que termine, y el reino de Dios triunfará. Y la respuesta de Jesús, en Mateo 24, a estas preguntas abarcó 94 versículos, en los cuales dio un escenario completo. Jesús dijo que uno de los factores sería el miedo a la destrucción inminente. Los estudiosos del griego nos dicen que eso significa que las potencias de los cielos serán conmovidas. Sentiremos miedo. Dijo que habrá guerras y rumores de guerras, y en este siglo que se denominó el siglo cristiano. Una revista llamada El Siglo Cristiano fue fundada en 1900, porque se pensaba que este sería el siglo cristiano. Al comienzo de este siglo parecía que el mundo se estaba llenando de bondad y amor, y había un gran optimismo en Europa, en América y en todo el mundo. ¿Y qué ha pasado en este siglo? Hemos luchado en las guerras más sangrientas y más personas han muerto en guerras en este siglo que en todos los siglos anteriores juntos en los últimos 1000 años. ¿Qué ocurrió? La naturaleza humana no se tuvo en cuenta. Guerras y rumores de guerras. Luego dijo que habrá señales en el cielo. Señales como la militarización del espacio exterior con satélites de Estados Unidos y la Unión Soviética equipados con armas láser, bombas nucleares y de neutrones que pueden descender desde los cielos a cualquier lugar del mundo. Todas estas cosas están sucediendo. Señales en el cielo. Hablamos de la iniciativa de defensa estratégica y otras cosas relacionadas con señales en el cielo. Nos dicen que muchas naciones están a punto de conseguir la bomba atómica y, si alguna nación pequeña se ve acorralada, podría empezar a lanzar bombas, provocando una reacción en cadena. En algunas de estas conferencias he escuchado escenarios de científicos y destacados educadores sobre esto. Jesús también dijo que otra señal serían las enfermedades, el hambre y el sufrimiento a una escala sin precedentes en la historia del mundo. Hoy en día hay más personas muriendo de hambre y padeciendo enfermedades, a pesar de toda nuestra medicina moderna y todos los recursos que tenemos. Y luego dijo que habría inmoralidad a gran escala. Las personas intercambiarán parejas y que la gente se va a la escuela. Y, como en los días de Noé,
Así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Las estadísticas de divorcio en todo el mundo, incluyendo la Unión Soviética y Gran Bretaña, son alarmantes. En 2 Timoteo 3, 1, 5, me encontraba un día en un avión, sentado junto a un hombre muy conocido, profesor de sociología en una de nuestras grandes universidades. Estaba leyendo el 3er capítulo de la traducción de Timothy y Philip, y un hombre sentado junto a mí me preguntó, ¿qué estás leyendo? Le respondí que estaba leyendo una parte de la Biblia. Me dijo, ¿te importaría si leo un poco para ver? Me comentó que realmente nunca había leído mucho de la Biblia, así que le dejé leer este pasaje. Pero debes darte cuenta de que, en los últimos días, los tiempos serán peligrosos. Los hombres se volverán totalmente egocéntricos y avaros, llenos de palabras altisonantes. Serán orgullosos y ofensivos, sin respeto por sus padres. Carecerán por completo de gratitud, reverencia y afecto humano normal. Serán despiadados, escandalosos, incontrolables y violentos, odiadores de todo lo bueno. Serán traicioneros, imprudentes y arrogantes, amando lo que les da placer en lugar de amar a Dios. Mantendrán una fachada de religión, pero sus vidas negarán la verdad. Aléjate de personas así. Cuando terminó de leerlo, se volvió hacia mí y me dijo, ¿sabes? Eso realmente describe a nuestro país hoy en día. Me preguntó si realmente eso era la Biblia, y le dije que sí, que eso se escribió hace más de 2000 años. Es una predicción de lo que sucederá en el futuro. Y él me dijo, está sucediendo ahora mismo. Lo vemos todos los días en los periódicos, en todos los artículos que tengo que leer y en los libros que estoy escribiendo. Incluso me comentó que podría usar ese pasaje en su próximo libro. Entonces Jesús dijo que habría evangelización mundial. En Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora, en este momento, el mundo entero puede escuchar sobre Cristo por la radio, la televisión y la prensa escrita. No hay un solo lugar donde alguien no pueda sintonizar. ¿Sabes cuántos televisores hay en la Unión Soviética? Tienen diferentes canales, más en línea con el sistema europeo y más claros que en los Estados Unidos. Y en China, tuvimos el privilegio de ir a varias universidades y proclamar el Evangelio, responder preguntas. ¿Quién habría imaginado eso? Anoche estuve hablando con un líder chino y me dijo, ¿sabes? Creemos que es la primera vez en la historia que un clérigo ha visto al primer ministro de China. Al segundo día de su inauguración, el nuevo primer ministro, el señor Li Feng, nos invitó a ir, y todo nuestro grupo pasó 50 minutos con él. La prensa china lo reportó en detalle, mencionando lo que él y yo dijimos, ya que fuimos los únicos que hablamos. Jesús no nos dice cuándo sucederán estas cosas, pero la siguiente palabra que tengo es vigilancia. Dice que debemos vigilar y estar atentos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos alzar la vista. Debería haber esperanza, no miedo. El mundo fuera de Cristo puede temer la posibilidad de aniquilación, pero tú y yo, como creyentes, esperamos con gran esperanza la llegada del reino de Dios, porque Cristo regresará. Podría venir esta noche mientras duermes. Cuando una persona muere, ese es el fin del mundo para ella. La gente me pregunta, ¿cuándo será el fin del mundo? Cuando mueras, será el fin del mundo para ti. Pero el fin de esta era en la que vivimos, con toda su pecaminosidad, será borrado, y el reino de Dios vendrá. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Jesús oró. Creo que esa oración será respondida en algún día futuro, pero para ti es una decisión inmediata, algo que debes considerar de inmediato.
¿Cómo te presentas ante Dios? Jesús no dice que cuando estas cosas lleguen a su punto más crítico o cuando estén completas, miremos hacia arriba. Él dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, en mi opinión, muchas de ellas ya han comenzado. Debemos mirar hacia arriba y poner nuestros ojos en Cristo, no en los periódicos ni en las pantallas de televisión en busca de esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo. Él es quien prometió que su reino prevalecerá, regresará. En 1:1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 5, cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Varias veces se usa la expresión como ladrón en la noche, en relación con su venida. Vendrá cuando menos lo esperes, como un ladrón en la noche. Puede que sea en el momento de la muerte, y eso será como un ladrón en la noche. Y Jesús está en el cielo ahora. ¿Dónde? Preparando un lugar para nosotros, dice la Escritura. Pablo dijo, «He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos». La venida de Cristo será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes qué tan rápido es eso? No es como un trueno que dura mucho tiempo. General Electric reportó que un parpadeo tarda 11 centésimas de segundo. Así de rápido será, y Cristo vendrá como un rayo. Y para aquellos que le conocen es algo que se espera con ansias. Muchos de nosotros estamos tan atrapados en este mundo, en sus placeres, en sus tentaciones, en el dinero que ganamos y en el estilo de vida que llevamos, que no queremos dejar esta tierra. Nos aferramos a ella todo lo que podemos. Pero para todos ustedes, el mundo y sus deseos pasarán. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Preferiría conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador y vivir en el país más pobre del mundo, donde no se tiene nada, a ser millonario, en Estados Unidos, sin Cristo. Cristo ofrece esperanza y paz en medio de todo. Todas las tribulaciones y dificultades que el mundo enfrenta hoy. Pero Jesús dijo, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Estás listo? Él dijo que estuviéramos listos. ¿Cómo te preparas? Asegúrate de haber arrepentido tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu forma de vivir, cambiar tu mentalidad. Significa que ocurre una transformación. Vas en una dirección en tu vida y decides dar un giro y tomar otro camino. No puedes hacerlo solo. Necesitas la ayuda de Dios para arrepentirte. Y luego, por fe, debes recibirlo en tu corazón. Acércate a la cruz donde Él murió por ti. Él cargó con todos tus pecados y llevó tu juicio, porque la Escritura dice que cuando mueras, te enfrentarás al juicio. Habrá un día en el que todos daremos cuenta de lo que hemos hecho aquí, de nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y luego, el tercer punto, la visión de esperanza. Debemos mirar hacia arriba. La Escritura dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Peter Jenkins, escribiendo en El Guardián en Gran Bretaña, dijo hace un tiempo, todos hemos entrado en un territorio desconocido y no hay una visión clara de cómo será el futuro. Jesús nos da una imagen clara del futuro. Pablo dijo, si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si esto es todo lo que hay, esta vida somos los más miserables de todos, pero hay una vida futura. Hay algo que esperar, algo por lo que alegrarse, algo que anticipar. Muchas veces mi esposa y yo nos acostamos y hablamos sobre ello. Decimos, ¿no sería maravilloso si Cristo viniera esta noche? ¿No sería maravilloso si mientras dormimos simplemente entráramos en su presencia?
Yo lo espero con ansias. Espero con anhelo su venida, si Él viene en mi vida. Espero con ilusión la muerte. Porque, ¿ves? El aguijón de la muerte ha sido quitado gracias a su resurrección. Él está vivo, y porque Él vive, también viviremos nosotros. ¿Qué esperanza tenemos? Recuerdo que hace muchos años estaba predicando en Alemania y me invitaron a visitar a Konrad Adenauer. Nunca lo había conocido, ni sabía que él sabía de mi existencia, pero estábamos predicando en diferentes partes de Alemania y había mucha atención en la prensa al respecto. Así que me invitó a verlo a las 11 de la mañana, y fui. Cuando entré, me ofreció una taza de café. Estaba en su último año como canciller de Alemania. Comenzó directamente y me dijo: «Joven, ¿crees en la resurrección de Jesucristo?». Me sorprendió. Le respondí: «Sí, Señor, lo creo». Y él dijo: «Yo también. Si Jesucristo no resucitó, no veo ninguna esperanza para la raza humana. No hay ni un rayo de esperanza mientras estoy aquí sentado, a menos que esa esperanza esté en la resurrección de Cristo». Y añadió: «Cuando deje el cargo, voy a dedicar mi tiempo a escribir sobre esta esperanza». Y hablamos durante unos 40 minutos sobre la esperanza de la resurrección. Hoy en día, muchas personas piensan en esto. Personas en altos y bajos niveles. Personas en universidades. Voy a universidades hoy en día, ya sea en la Unión Soviética, en China, en Europa o en Gran Bretaña, donde he tenido el privilegio de estar en Oxford y Cambridge en varias ocasiones y responder preguntas de profesores, personal y estudiantes. Y todos hacen las mismas preguntas, casi en todo el mundo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la esperanza de nuestro mundo? ¿Qué lío en el que está el mundo? ¿Cuál es la causa de ello? Y trato de responderles a partir de las Escrituras. Es interesante ver cuán profundas son sus preguntas, cuán reflexivas son en todas esas universidades. ¿Conoces a Cristo? ¿Él domina tu vida? Dante una vez escribió sobre un hombre entrando al infierno y dijo: «Abandonad toda esperanza. Vosotros que entráis aquí, no hay esperanza para aquellos que están fuera de Cristo, pero hay una esperanza guardada para ustedes en el cielo. Esperanza para las personas con discapacidades. Esperanza de que tendrán un cuerpo nuevo. Esperanza para los pobres, de que algún día tendrán más de lo que jamás soñaron. Esperanza para aquellos que han sido discriminados, porque van a ir a un lugar donde habrá justicia social total y absoluta,